punto me parece interesante conversar con Jeremy McDermott, que es codirector y cofundador de Inside Crime, que es un centro de estudios de crimen organizado en todas las Américas, que está radicado desde hace muchos años en Medellín, Colombia, y que ha seguido de cerca algunos de los pasos del narcotráfico en América Latina, en Colombia y también en Venezuela. Jeremy, ¿cómo estás? Te saluda Darío Mizrahi. Hola, ¿cómo está? Bien, Jeremy. A ver, cuando uno entra y revisa por qué Maduro tiene un pedido de captura por parte de los Estados Unidos, aparece porque está directamente vinculado y es acusado de ser uno de los líderes del cartel de los soles. ¿Nos puede contar, Jeremy, qué es el cartel de los soles? Pues el nombre de Cartel de los Soles apareció a principios de los años 90 para describir elementos de la Guardia Nacional que se involucraron en el tráfico de drogas en Venezuela. Los soles hacen referencia a las estrellas doradas que llevan los generales para denotar su rango. Hoy el término se utiliza para englobar a cualquier elemento del narcotráfico que tenga un pie en el Estado venezolano y en el régimen de Nicolás Maduro. En la actualidad, el Cartel de los Soles es una serie de redes de narcotráfico inconexas, unidas por sus conexiones con elementos estatales venezolanos. Ahora, estos elementos estatales venezolanos, una cosa es hablar de un policía o de un oficial militar de bajo rango, un cabo, por ejemplo, del ejército, y otra cosa es hablar de generales, de funcionarios de alto nivel, que es un poco lo que sostiene la DEA. Por la información que usted tiene, por lo que usted ha podido investigar, ¿cuán alto penetró este cartel o esta red criminal dentro de la estructura del poder del gobierno venezolano? Pues es difícil cuantificar la capacidad y el alcance del Cartel de los Soles como tal, porque es esta red de redes. Lo que vale la pena mencionar es que nuestra investigación en Inside Crime revela que Venezuela es ahora una nación productora de cocaína, con cultivos de coca a la escala industrial, laboratorios e infraestructura de exportación. Y una vez que el narcotráfico echa raíces en un país, cuanto más tiempo se le permite prosperar, más difícil es desarraigarlo. Y en este momento el narcotráfico está prosperando en Venezuela. Bueno, en 2015 hubo un indicio, por lo menos, de la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder venezolano, que fue el arresto en Haití de los sobrinos de Maduro. En realidad son los sobrinos de Cilia Flores, que es la esposa de Maduro, uno podría decir sobrinos políticos de Nicolás Maduro. No sé si tenemos las imágenes de las cámaras de seguridad, o mejor dicho, de las cámaras ocultas que les hicieron informantes de la DEA a los narcosobrinos, así se los pasó a llamarse, fíjate. Ahí los tenés a los dos considerados narcosobrinos, que son, insisto, sobrinos de Cilia Flores, que es la primera dama de Venezuela. Esta es una cámara oculta que le hicieron a través de un trabajo que venía haciendo la DEA, donde los muestra, mostrando los paquetes de cocaína que iba a ser exportada a los Estados Unidos, un cargamento de 800 kilos. Por este trabajo que hizo la DEA, fueron arrestados en 2015 en Haití y fueron condenados a 18 años de prisión. Jeremy, ¿qué sabemos de los narcosobrinos? Y voy un poquito más, de la vinculación de Maduro con este Cartel de los Soles y con el narcotráfico en general. Bueno, el caso de los narcosobrinos, eso simplemente reveló cómo, utilizando sus conexiones familiares y por lo tanto estatales, los sobrinos de la primera dama, Cecilia Flores, pudieron involucrarse en el narcotráfico sin temor a ninguna interferencia en Venezuela. Pero estos dos no eran cerebros criminales, pero cuando uno habla de qué papel tiene Maduro en el Cartel de los Soles o en el narcotráfico, yo no creo que Maduro se involucra directamente en el narcotráfico. Lo que hace es colocar a sus leales en puestos claves, sobre todo en la frontera con Colombia,
a sabiendas de que se involucrarán en el narcotráfico. Es como un sistema de clientelismo criminal en el que elementos del Estado se benefician del narcotráfico y, por tanto, permanecen leales a Maduro. Y Maduro obviamente es el jefe de este sistema de clientelismo criminal. Es muy interesante y muy fuerte lo que usted está diciendo, porque es, claro, uno está acostumbrado al clientelismo, que es la lógica de, bueno, con los recursos del Estado, que el Estado consigue a través de los impuestos, se utiliza ese dinero para, si se quiere, entre comillas, comprar voluntades, para repartir cargos. Acá lo que estamos hablando ya es otro nivel, es dejo hacer negocios narcocriminales para justamente obtener, en todo caso, recursos y apoyo político. Sí, señor, es exactamente eso. El Estado venezolano está en bancarrota, pues no tiene la plata para, como cualquier Estado normal, para que el flujo de ganancias sale del gobierno central hacia los estados y hacia los municipios. Entonces, si él no tiene la plata para asegurar lealtad desde el fondo central del gobierno, él tiene que entregar feudos criminales a sus leales. Y muchos de estos feudos están relacionados con el narcotráfico, otros con el oro, otros con contratos del Estado. Y él entrega estos feudos a sus leales o la gente importante que él tiene que mantener leal, y con eso él puede mantener la estructura actual de su régimen. Ahora, ¿qué papel tuvo en su momento acá, por ejemplo, la FARC? Porque sabemos que el chavismo tuvo desde muy temprano una relación muy estrecha con la FARC cuando todavía estaba plenamente movilizada. Esto empezó de la época de Chávez. Y sabiendo el papel de la FARC en el narcotráfico, ¿fue de alguna manera la puerta de entrada del gobierno venezolano en el tema del narcotráfico? Sí, históricamente yo creo que la infiltración del narcotráfico en el mundo estatal de Venezuela está vinculado con los órdenes de presidente Hugo Chávez de no solo tolerar a la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela como santuario, pero apoyarlos y ayudarlos. Entonces empezó una relación entre elementos de la guerrilla colombiana y no solo elementos militares, pero también políticos. Y con estas relaciones para mí fundaron el Cartel de los Soles como red de redes en este momento y la infiltración del narcotráfico en el Estado venezolano. Ahora, ¿es posible, es algo por lo menos que yo se lo escuché decir a algunas personas, no sé hasta qué punto será así, que eso que empezó como dejar hacer a la FARC y dejar hacer a determinados grupos criminales terminó convirtiéndose en agentes del Estado y de las Fuerzas Armadas venezolanas, quedándose directamente con el negocio y desplazando a los grupos criminales que originalmente lo hacían? Eso también fue como un proceso, no tanto con la guerrilla colombiana, que todavía tenía un papel importante en el narcotráfico en Venezuela. Ahora no tanto las FARC, porque se desmovilizaron después del acuerdo en 2006, pero el Ejército Nacional de Liberación, el ELN. Pero ¿qué pasó? Es que vimos una serie de capturas, estoy hablando de después de 2008-2009, de narcotraficantes colombianos no relacionados con la guerrilla, capturados dentro de Venezuela. Y qué creemos es que los elementos del Estado venezolano que estaban cooperando con estos narcotraficantes terminaron asumiendo mucho del negocio de estos narcos colombianos y incrementando su participación en el narcotráfico desde facilitación y protección hacia narcotráfico puro. Claro. Ahora, hoy,
con un gobierno colombiano que está tratando de mejorar sus relaciones con Venezuela para tener un control de una frontera que estaba absolutamente descontrolada en los últimos años. ¿Cómo se hace, digo, desde Colombia cuando se quiere combatir a los grupos criminales, pero al mismo tiempo estos grupos criminales están tan íntimamente ligados al gobierno del país vecino? Listo, la relación entre Colombia y Venezuela siempre ha sido bien compleja y en términos criminales, como las dos naciones son como gemelas. No solo en el narcotráfico, pero como usted mencionó, la idea que guerrillas colombianas han sido radicados en Venezuela. Y ha llegado un punto donde pues hoy en día el ELN, como el último ejército guerrillero todavía en el campo, es casi un grupo colombo-venezolano, en el sentido de un gran porcentaje de su infraestructura está ya dentro de Venezuela, está reclutando venezolanos y está ganando plata en Venezuela y es parte de este sistema de clientelismo criminal que tiene Nicolás Maduro. Entonces, mientras Venezuela es un garantor del proceso de paz, el nuevo paz total, que es el plan de presidente Gustavo Petro aquí en Colombia, obviamente en Venezuela hay un conflicto de intereses, porque Venezuela también está apoyando en una manera directa o indirecta al ELN, uno de los elementos claves en esta paz total. ¿Y qué pasa con los grupos que quedaron, por ejemplo, vinculados a la FARC, mejor dicho, los desprendimientos de la FARC, las disidencias de la FARC que no se plegaron a la desmovilización? ¿Cuál es la relación y cuál es la presencia que tienen ahí en el territorio venezolano? Bueno, nos llamamos a ellos del ex-FARC Mafia y hay varias facciones. Dos importantes que han tenido presencia dentro de Venezuela. Uno se llama la Segunda Marquetalia. Su jefe es alias Iván Márquez y Iván Márquez conoció y fue abrazado por presidente Hugo Chávez hace muchos años y las FARC disfrutaron una relación muy estrecha con el régimen de presidente Chávez. Esta facción ya es muy debilitado, pero tiene como su cuartel en el estado de Apure, en el sur de Venezuela. Las otras facciones no han tenido tanta injerencia dentro de Venezuela, pero tenemos que recordar que había 4 asesinatos de líderes del ex-FARC dentro de Venezuela, que muestra la importancia que tiene Venezuela como un santuario, o ahora no tanto un santuario para elementos del ex-FARC Mafia. Ahora, la verdad es que quiero volver a esta caracterización tan interesante que hacía Jeremy respecto de esta especie de narcoclientelismo que existe hoy en Venezuela y que es casi uno de los principales sostenes del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Se le viene a la cabeza, o por lo que ha podido estudiar, algún ejemplo de otro país donde se haya dado un fenómeno semejante de tal penetración o tal dependencia del narcotráfico? Digo, no sé si es comparable, por ejemplo, a lo que fue el fenómeno de la Panamá de Manuel Noriega en los 80, donde también estaba muy vinculado el tema criminal al gobierno. No sé si hay otro ejemplo. No creo. Hay ejemplos claros como Manuel Noriega o Juan Orlando Hernández en Honduras, donde el narcotráfico ha tenido un papel clave en la gobernanza de un país. Como dije, yo no creo que Maduro está directamente involucrado en el narcotráfico. Que creo es que hay un nivel de toleración muy alto y hay un reconocimiento que por los problemas económicos que tiene Venezuela, por las sanciones de Estados Unidos y otras partes del mundo, Venezuela necesita los ingresos del narcotráfico para mantener la lealtad de elementos del Estado.
Jeremy, una última pregunta. Está cada vez más próxima, por lo menos en la mesa de conversaciones, la posibilidad de que vayan levantándose algunas sanciones contra Venezuela. De hecho, algunas leves se han levantado. ¿Usted cree que si se levantaran todas las sanciones y Venezuela pudiera, digamos, de alguna manera reinsertarse en la economía convencional, en la economía en blanco, ¿sería entonces posible que empiece a perseguirse el narcotráfico? ¿O ya el narcotráfico desarrolló un poder en Venezuela que sería muy difícil para el Estado combatirlo? El asunto es el nivel de toleración y si Venezuela llegará a un punto de decir, ya no más, no vamos a tolerar el narcotráfico. Yo no creo que están cerca de este punto en este momento. Y el papel del Estado cambia desde un aliado al narcotráfico hacia un enemigo del narcotráfico. Y tenemos que recordar que ha pasado y está pasando aquí en Colombia desde hace 40, 50 años. No es fácil enfrentar al narcotráfico en un país, y Colombia ha tenido el apoyo de Estados Unidos, tiene uno de los ejércitos más grandes de la región, tiene mejor servicios de inteligencia. Pues si Venezuela quiere enfrentar al narcotráfico, primero, no creo que tenga las herramientas en este momento, y segundo, debería enfrentar a sus propios miembros de las Fuerzas Armadas y del mundo político que ya están involucrados en el negocio. Jeremy McDermott, realmente esclarecedor y muy claro. Muchas gracias por este tiempo con The News. Con mucho gusto.